Efectivamente, tal y como habéis podido ver en la miniatura, se acabó. Se acabó el poder ver un rebote o ver a Bitcoin dejar atrás este escenario bajista, ya que, como estáis viendo en el gráfico de miedo y codicia de Bitcoin, estamos tocando niveles bajos de 11 en cuanto a miedo, niveles que no veíamos desde la caída que tuvimos en febrero. En este vídeo voy a explicar y voy a dar información sobre unos cuantos indicadores que yo utilizo para saber si Bitcoin continuará la caída y el mapa de liquidaciones para poder ver si aún nos quedan liquidaciones por la parte baja o únicamente hemos tocado suelo. Así que vamos a desplazarnos al gráfico de Bitcoin. Y sí, como se puede ver y hablamos en el anterior vídeo, dije que si Bitcoin recuperaba un poquito o no tenía tanta fuerza bajista, podíamos ver un rebote de Bitcoin para testear y no continuar la bajada. Pero ¿qué pasó? Durante esta semana hemos visto que Bitcoin no ha tenido ninguna fuerza alcista, no han entrado compras y hemos continuado a la baja. Esto es bastante negativo para el precio, como ya he comentado, pero bueno, no todo lo malo es tan malo, ya que nos está dejando puntos de compra interesante para largo plazo. Para empezar vamos a consultar un poquito el gráfico que utilizo para tradear y sí, como podemos ver hemos roto directamente esta semana dos soportes importantes y hemos marcado un nuevo mínimo que veremos si hoy lo conseguimos cerrar, pero hemos alcanzado zonas de mínimo que no veíamos desde la gran caída de febrero. Una vez dicho esto sobre el gráfico de Bitcoin, vamos a ver qué métricas o qué indicadores utilizo yo para tener en cuenta a Bitcoin a largo plazo. Primero vamos a consultar el mapa de liquidaciones. Como podemos ver, la caída que hemos tenido esta semana ha sido para recuperar los niveles, bueno, para recuperar, perdón, la liquidez de los 62.000 y 65.000 que teníamos acumulada. Y actualmente no hay puntos de liquidez tan grandes como anteriormente, pero sí aún tenemos una zona bastante interesante en los 56, bueno, desde los 59.000 hasta los 56.000, que no es tan voluminosa ni llama tanto la atención como estas, pero también son puntos a tener en cuenta que Bitcoin podría visitar para recuperar esa liquidez, lo cual sería interesante, repito, como he dicho, para tomar alguna que otra posición en Bitcoin, ya sea acumular Bitcoin o algún long de ciclo, pero aún es muy pronto para los long de ciclos y todo esto. Otras métricas que utilizo. En la página de Glassnode aparecen bastantes gráficas interesantes como la entrada, bueno, el flujo nuevo de los ETFs de Bitcoin, que aquí nos muestra, en mi caso, en el rango de 6 meses, el flujo de entrada y salida de los ETFs de Bitcoin. Y como podemos ver, varía bastante, entran bastantes, salen bastantes. Pero este último mes, bueno, estos dos últimos meses, mejor dicho, hemos tenido una salida bastante interesante y fuerte de ventas del ETF consecutivas. Esto también nos indica que la gente está aprovechando, bueno, está vendiendo por miedo, ya que también aquí en el gráfico del miedo y codicia vemos que estamos en miedo extremo y esto también impulsa que la gente venda por miedo o por desconocimiento. Otro indicador que suelo utilizar es el Balance on Exchange. Esto lo que indica es cuántos bitcoins se están depositando en las carteras de los exchanges. Esto también nos ayuda porque, como podemos ver, hemos tenido una crecida bastante interesante desde finales de mayo hasta ahora. Y esto indica que la gente está depositando los bitcoins que tenían fuera de exchange, tanto en wallets frías como en otros exchanges o lo que fuesen, en los exchanges para venderlos o realizar operaciones. Este indicador también es bastante importante, ya que si vemos que hay bastante movimiento en los exchanges de Bitcoin, significa que la gente se está preparando para realizar diferentes operaciones. Esto no es bueno, porque o sea, veremos a corto plazo ventas más fuertes, bueno, a corto plazo, medio plazo, o de lo contrario, puede ser que la gente mantenga los bitcoins para, en cuanto a unos meses, realizar las ventas. Que a lo mejor Bitcoin lo que hace es
una vez concretamos que ya hemos perdido este último soporte de los 65.500, podemos ver una lateralización o incluso una subida para retestear este antiguo soporte actual resistencia, para también resetear el BACD, el RSI y otros indicadores que tengamos por ahí que nos puedan, bueno, que nos ayuden a diario para realizar y ver el posicionamiento de Bitcoin y qué tendencia es la más factible. Así que yo vería posible, a lo mejor, si se mantiene esta semana una lateralización o una subidita, retesteamos y continuamos la bajada para tomar esa liquidez que tenemos en los niveles de 55-56.000. Otro dato importante a tener en cuenta es que Bitcoin y el SP500 no son correlativos al 100%, pero sí que normalmente tienen una continuidad. Y estos últimos meses, incluso años, bueno, años no, pero desde el principio de año hemos visto que Bitcoin ha seguido al SP500, pero ahora mismo hay una divergencia bastante notable. Como podemos ver, la bolsa está en casi máximos históricos. No ha parado de subir, hemos roto resistencias y todo importantes, pero siempre hemos tenido una correlación. Por ejemplo, por aquí hemos tenido bajadas, luego subidas, no tan bestias ni tan grandes como en Bitcoin, porque Bitcoin es un activo de riesgo bastante más volátil que el SP500. Y desde aquí, Bitcoin empezó a caer y de lo contrario, el SP500 ha lateralizado, que esto también afecta a Bitcoin porque cuando el SP lateraliza o cae, Bitcoin se comporta peor, o sea, cae más fuerte. Lateralizamos, Bitcoin cayó, tuvimos la subida, que el SP también tuvo, pero en este caso no debería haber subido desde mi punto de vista tanto y debería haber sido un pullback para volver a caer. El SP ha seguido subiendo, esto también gracias pues a las diferentes empresas tecnológicas, IA y otras cosas que ahora mismo están bastante fuertes. Así que es algo también a tener en cuenta, ya que si el SP500 ahora comienza a lateralizar o empieza a caer, yo creo que Bitcoin se lo tomará bastante peor y ahí sí que tendríamos otro movimiento, o sea, una ayudita para ver a Bitcoin tomar ese punto de liquidez. Estos son, más que nada, indicadores que yo utilizo en mi análisis para determinar si Bitcoin subirá o bajará. Cada uno tiene el suyo propio, pero esto es lo que yo suelo utilizar para no autoconvencerme, pero sí tener a ciencia cierta y ya probado anteriormente que suele realizar esos movimientos. No al 100%, porque como ya sabéis la bolsa y todo esto se basa en porcentajes, pero bueno, todo, todo tiene su probabilidad. Después, otra cosa importante, aparte de todas las altcoins que ya han tenido su gran caída como Bitcoin, vemos que Ethereum está en punto de llegar al primer suelo que marcó del bull run, que esta zona sí que es muy interesante para realizar compras de Ethereum, porque estamos a nada, a $200, $250 de tocar este punto o reentrar en este punto. Por eso lo tengo marcado con un cuadradito amarillo, porque yo personalmente, si llega a este punto, realizar alguna compra de Ethereum para holdear y para el siguiente bullrun aprovechar y realizar una venta. Otra altcoin que ha sorprendido bastante estos días es ZEC, que como vemos ha tenido un latigazo, pero un latigazo se ha desmontado entera. Teníamos a ZEC superando los niveles de 500 y 600, incluso llegando casi a ver los 700. Pero ha formado el patrón que normalmente destroza o mueve fuerte los activos, que es el hombro cabeza a hombro. Como podemos ver aquí, se nos ha formado un hombro cabeza a hombro y una vez lo formó, rompió el soporte y desplomado hasta el siguiente soporte que teníamos marcado en 230. Así que de CEC yo ahora mismo no sabría qué esperar. A lo mejor o alguna que otra subidita, porque claro, aquí tenemos un vacío, que aquí se han acumulado liquidez y por aquí seguramente tengamos un montón de zonas de liquidez de los shorts abiertos. Así que no creo que subamos directamente otra vez, pero a lo mejor sí que hacemos alguna subidita, tocamos alguna liquidez y continuamos bajado, lateralizamos. Y me gustaría saber vuestra opinión sobre Bitcoin, si creéis que Bitcoin
se ha olvidado ya de todo, tipo, ya hemos tocado niveles inferiores, hemos tomado liquidez y ya vamos a comenzar subidas o lateralizaciones y hemos tocado suelo de mercado, o de lo contrario, seguiremos bajando y tocaremos niveles inferiores, lo cual es bastante bueno para tener operaciones y el activo de Bitcoin a largo plazo. Así que nada, un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo.